Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este domingo 27 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, su viña que no siempre produce lo que el amo espera. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, nos narra uno de los mejores poemas del Primer Testamento. Es interesante ver cómo la narración se dirige al amigo con este canto del campo de la viña que fue cuidado con tanto esmero, se preparó la tierra, se construyó una torre de vigilancia y, sin embargo, no dio el resultado esperado. Sin embargo, la sorpresa es que la viña no dio uvas amargas, algo que no esperaba el dueño de la viña y que se lamenta por la inversión y el tiempo que ha perdido después de haber esperado demasiado de su trabajo. Todos sabemos que es el pueblo de Israel que necesita una palabra de consuelo para dirigir, para poder superar esta amarga experiencia del cautiverio de Babilonia que pone en entredicho la promesa de la tierra, de la nación y de la libertad. La propuesta de Dios no es una propuesta pasajera. La propuesta de Dios sabemos entonces que viene desde otra perspectiva. Para dirigir esta amarga experiencia, entonces Dios toma una decisión no discriminativa. Es la fuerza del amor que le lleva a valorar la vida de su pueblo, pero a su vez es la misma invitación a no matar, no hacer uso de la fuerza y de la violencia. La invitación de Dios es persuadir en el andar en el encuentro hacia el otro, para evitar precisamente hacer y practicar el mal. El Evangelio, que está tomado de San Mateo capítulo 21, los versículos del 33 al 43, nos presenta la misma dinámica de la primera lectura, releída desde el destino de Jesús, que será acusado, condenado y que resucitará al tercer día. Así como en la primera lectura, el dueño de la viña prepara el terreno, construye la cerca y contrata cuidadores de la viña. Dios es el propietario de la viña. Ahora en el Evangelio los viñadores se hacen representantes de Israel, es decir, las autoridades religiosas de Israel. Las autoridades religiosas que ahora vienen representadas en esta figura, y la torre, aquellos que interpretan la ley. Es interesante ver en esta parábola la historia de la salvación que Dios ha diseñado para el pueblo y cómo Jesús interpreta su vida dentro de esta lógica del plan de Dios, presentándose como la última propuesta de la salvación en la figura del Hijo. Los primeros siervos que parecen ciertamente son los profetas, porque ese título que se les da a los profetas de siervo aparece en la Sagrada Escritura como mensajeros de Dios. Estos primeros probablemente sean los profetas anteriores, es decir, los que ejercieron el profetismo anterior a la monarquía. Los segundos siervos que envía este propietario probablemente sean los profetas posteriores, es decir, aquellos del periodo de la monarquía. Otra cosa que nos llama la atención de la parábola sobre el trato cruel de los siervos es que nos dice que a unos lo mataron y a otros lo arrojaron fuera de la ciudad, al punto de poner de manifiesto la negativa de una piadosa práctica hebrea de sepultar a los muertos, porque dice que a otros los arrojaron. Ciertamente nadie podía ser sepultado dentro de la ciudad, porque era un acto impuro, pero tampoco se podían arrojar los cadáveres. El texto en esto expresa una hipérbole del maltrato que han recibido los profetas. El tipo de condena que aparece allí, la lapidación, es de carácter religioso. De hecho, esta condena ya había sucedido anterior a Esteban, el protomártir cristiano, como sucedió con el profeta Zacarías, quien fue lapidado entre el altar y el atrio del templo. Por eso se puede decir que la narración es una hipérbole, es decir, una narración en grande con fines pedagógicos para que el discurso impacte en la mente del lector y pueda recordar el discurso fácilmente. El hecho de que Dios se ha servido de hombres particulares en momentos cruciales de la historia para enrutar nuestro caminar. Y esa iniciativa no siempre ha tenido un buen suceso. Se puede decir que el interés del Señor consiste no tanto en la dimensión jurídica del propietario de la viña, en cuanto a la dimensión moral del pueblo y de Dios mismo, que reivindica la justicia. Es decir, la gracia de la fe del mismo pueblo
que se congrega en torno a Jesús, no ya como pueblo de raza, sino como un pueblo que lo reconoce como hijo de Dios. De hecho, la participación de este nuevo pueblo no se circunscribe a un lugar, sino al reino de los cielos. Jesús es el referente de todo lo que sucede en la historia para que de esta manera en la historia se vaya manifestando la historia de la salvación. Esta historia de la salvación, siendo historia, se ve empañada por el acontecer humano de la traición, de la oposición hacia la alianza de Dios. La decisión del propietario nos da la posibilidad de ver que todo lo que él en la viña había construido es el pueblo que ha cambiado, es el pueblo ahora ha sido destruido, el pueblo ha sido sustituido sobre la base de una piedra que ha sido desechada y que ahora esa piedra se constituye como el ángulo, como la piedra angular del edificio. Es decir, nuevamente nos revoca, nos orienta hacia una contemplación, hacia una meditación para encontrar en esa piedra a Jesús de Nazaret. Porque lo que ahora cuenta no es la raza, no es la tradición, no es la nación, sino la fidelidad al proyecto del Padre que se manifiesta en Jesús de Nazaret. La afirmación final viene dada por Jesús mismo cuando se presenta como la piedra angular que sirve de todo el soporte de este nuevo pueblo congregado, no por la sangre ni por cultura, sino por la posibilidad de acercarse a este hombre, Jesús, y reconocerlo como el fundamento de la realización de todo ser humano. Por eso la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Filipenses capítulo 4 del 6 al 9, nos exhorta y nos invita a preocuparnos no de otra cosa, sino de la persona de Jesucristo nuestro Señor, que se ha hecho carne y que San Pablo nos ha indicado el modo de seguirlo. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.